hablaremos de Antonio Vivaldi. En un tiempo se hablaba muchísimo de Antonio Vivaldi hace poco. Se puso de moda el barroco hace un tiempo, más joven que ahora, o era joven entonces, y estaba de moda decir que a uno le gustaba el barroco. Y el más fácil de decir era Vivaldi, porque había escrito las 4 estaciones. Entonces, yo creo que si hay algo que no se presta a la música descriptiva, es el barroco. Pero bueno, pues a la gente le parecía que cuando sonaba la primavera, había algo lindo. Era muy popular Vivaldi hace rato, y hace mucho también. Vivaldi nació en Venecia el 4 de marzo de 1678. Su padre era peluquero y además violinista en la orquesta de la Catedral de San Marcos, lo cual nos pone inmediatamente de su lugar. Cuando una persona es peluquera y violinista, pues yo procedo inmediatamente a ponerme de su lugar. Y más cuando es violinista en la orquesta de la Catedral de San Marcos. Y Antonio era el mayor entre los 9 hermanos Vivaldi. Parece que durante toda su vida tuvo una salud precaria. Padecía, según parece, una enfermedad crónica, probablemente un problema cardíaco o una angina de pecho, que es un problema cardíaco, o alguna clase de asma. El talento musical de Vivaldi se manifestó muy pronto, como no podía ser de otro modo, en una casa donde el viejo tocaba el violín. Ya de niño parece que sustituía a su padre, no en la peluquería, sino en la orquesta de la catedral. Había aprendido a tocar el violín y cuando el padre tenía que atender a algún cliente, paciente, dice usted, Antonio se presentaba en San Marcos y tocaba el violín. A los 14 años, o cuando él tenía 14 años, la familia quiso que Antonio iniciara la larga preparación para ser ordenado sacerdote. Hay que decir que en Venecia los curas gozaban de una vida bastante particular, cantaban y actuaban en los carnavales. Qué lindo es el carnaval veneciano, qué linda estética que tiene, qué lindas máscaras. Ser un cura no implicaba ni siquiera el celibato, porque muchos se acostumbraban a tener amantes, o sea que no era un renunciamiento tan grande como socialmente significaba un ascenso. Había mucha gente que preparaba a los chicos para que se ordenaran sacerdotes y mejorar así en todos los hombres. Dicen que a principios del siglo XVIII en Venecia 1 de cada 23 hombres eran curas. El Papa estaba muy contento con el crecimiento del índice de personas piadosas en aquel lugar. Lo que no tenía en cuenta era que llegar al sacerdocio implicaba un ascenso en la escala social. La gente se prendía a esa vocación por razones muy mundanas que no tenían mucho que ver con la piedad. Bueno, Vivaldi se convirtió nomás en sacerdote en 1703. Tenía 25 años de edad. Lo conocían como il preteroso porque era pelirrojo, el cura rojo. Antonio se interesó mucho más por la música que por la vida monacal y también por las mujeres. Tenía un puesto como profesor de violín y viola en el Ospedale de la Pietà, en el Hospital de la Pietà. Y así se hizo famoso. Y vamos a hablar del Ospedale, de este Hospital de la Pietà. Era una institución de Venecia que había sido fundada ya hacía siglos por un monje preocupado por la cantidad de niños abandonados que vagaban por los callejones, por los canales de la ciudad. En Venecia se producían todos los días pequeños abordajes piratas. Los gondolieri, los mercaderes eran atacados por muchachos de la calle que se arrojaban al agua y volcaban las góndolas o le afanaban las góndolas, las tomaban por asalto y se las tomaban después, se piantaban con las góndolas y con las cargas. Esos famosos chicos, los pilletes de Venecia, que como bien sabemos nosotros hacen sonar el timbre de las casas y después salen nadando. Bueno, pero sucede que la mayor parte de estos chicos
eran hijos de las numerosísimas prostitutas venecianas. Había en Venecia 12.000 prostitutas. 12.000 prostitutas. Y, naturalmente, el hijo de las relaciones de las prostitutas constituía para ellas un estorbo, como en el tango Fatal y Tanguero. ¿A qué ha venido a estorbarte en tu carrera de loca? Dice ese tango muy poco tolerante. Pues como constituían un estorbo y resultaba perjudicial para el oficio, las madres abandonaban a sus hijos en las puertas de los orfanatos. Incluso para evitar que las descubrieran a las seres, todavía como un hueco en las paredes de estos orfanatos, justo para el tamaño de un recién nacido. Y ahí, en el Hospedale, que era uno de ellos, cada mañana el portero iba a ver si había un nuevo chico, un nuevo residente, y a diario sucedía que alguna prostituta dejaba a un chico en el Hospedale o en otros. Pero el Hospedale tenía una última y central característica. Allí se hospedaban solo chicas, solo hijas de prostitutas. Eran 1.000. Allí recibían una amplia instrucción que incluía la enseñanza musical. Las chicas que formaban parte de la orquesta actuaban para el público los sábados, también los domingos y los feriados. Y los venecianos acudían de a centenares a ver aquellos conciertos, y el dinero que pagaban como entrada se reinvertía en la fundación para asegurarle continuidad a la institución. Y Vivaldi estaba justamente al frente de aquellas muchachas. Tenía que prepararlas para los conciertos. Había algunas de ellas que eran muy piadosas, pero otras eran muy alegres. Dicen que algunas se mostraban a los visitantes cuando podían, ya que no era fácil, con el busto expuesto para que alguno las adoptara y llegara a instalarse junto a algún noble en el palacete veneciano. Pero, sin embargo, durante el tiempo del concierto, esto no podía hacerse porque las chicas tocaban detrás de una cuerda. En realidad lo que se esperaba es que la mayoría de ellas tomaran los hábitos, y entonces no se consideraba conveniente que se mostraran en público, pero ellas se ingeniaban. Los asistentes oían la música, sabían que provenía de la ejecución de las muchachas, pero no podían verlas, no en ese momento. Además estaba prohibido aplaudir, no podías aplaudir. Y los asistentes entonces demostraban su beneplácito, tosiendo, moviendo las patas. Era difícil. Vivaldi era el responsable de componer conciertos y otras piezas para estas actuaciones. Y realmente componía con una gran rapidez, incluso con mayor rapidez de la que requería el trabajo. Y terminaba en unas cuantas horas las 2 piezas semanales que le encargaban, 2 piezas. Casi toda la música de Vivaldi fue escrita para estas orquestas de las muchachas del Hospedale. Y gracias a ellas Vivaldi se convirtió en una celebridad. Algunos dicen, aquí hay una discusión, algunos dicen que siempre se mantuvo casto en medio de esa comunidad de 1.000 muchachas. Otras dicen que en realidad era castrati, era un eunuco que solo encontraba satisfacción solo con las miradas de aquellas mujeres. Pero parece que la verdad es que las chicas adoraban al maestro y que el preteroso tuvo infinidad de encuentros amorosos con sus discípulas. A las muchachas les gustaba su carácter coqueto y él las correspondía. Y parece que tuvo tantos encuentros que incluso los directivos del Hospedale lo echaron. Un día lo echaron porque ya estaban hartos. Y empezó a viajar. Se trasladó a Mantua, ahí consiguió un puesto de maestro di capella, la cámara. En esa ciudad comenzó a componer óperas y algunas cantatas que aparecen en su repertorio. Volvió a Venecia en el otoño de 1720 y estaba en la cumbre de su popularidad. En todas las temporadas operísticas había por lo menos un título de Vivaldi, y él mismo presumía de componer un concierto
en menos tiempo del que tardaba un copista en escribirlo, y yo le creo. Por esos tiempos apareció un volumen satírico anónimo que atacaba a una serie de personajes del mundo operístico de Venecia, y en especial al propio Vivaldi. Ahí empezaron a circular algunas críticas que decían que Vivaldi no había compuesto 450 conciertos, sino 450 veces el mismo concierto. Yo sé quién lo dijo eso, pero me lo voy a callar. En 1722 Vivaldi conoció a la cantante Anna Giraud, que era hija de un peluquero. Igual que él, fíjese. Ser uno músico, enamorarse de una cantante, y ser uno hijo de un peluquero, y que la cantante lo sea también, pues es asegurarse un tema de conversación. La muchacha se había convertido en su alumna y luego en su amante, como suele ocurrir siempre. Es muy raro que una persona sea primero amante y después alumna, aunque ha sucedido. Bien, hay gente que con el pretexto de que seduce a cierta mina aprovecha para enseñarle a tocar piano. Bueno, a partir de entonces fue Anna Giraud quien estrenó e interpretó las obras de Vivaldi. Anna Giraud fue muy célebre, y también conocieron los dos, que se habían convertido en celebridades, al escritor Carlo Goldoni, a quien recordábamos el otro día, ¿no? Que fue libretista de algunas de las óperas de Vivaldi y mantuvo una estrecha amistad con ellos. Goldoni es considerado como el fundador de la comedia moderna italiana, y sin embargo, por ejemplo, en Argentina se lo conocen. Hablamos de él muy brevemente en ocasión de recibir una gacetilla en la cual se anunciaba la presentación de una de sus comedias. Era abogado Goldoni, eliminó las máscaras, se proponía un teatro realmente, como dijimos, lo traía una especie de Molière italiano. Bueno. En el año de 1723, el Hospedale de la Pietà volvió a llamarlo a Vivaldi. Y se comprometió Vivaldi a entregar 2 conciertos cada mes, 2 por mes, a partir de julio de ese año, para que los interpretaran las chicas de la orquesta. El acuerdo le permitía a Antonio viajar libremente y trabajar para otros, siempre y cuando entregara los conciertos. Y así escribió Las 4 estaciones, que es el que ponen siempre en la televisión. Hay una flor que crece y ponen la primavera. Bueno, ese lo compuso para que lo tocaran las chicas de los Hospedale. Acerca de la rapidez con que componía, digamos, un concierto por día y una ópera por semana. Hizo mucho dinero y siempre estaba deseoso de aumentar sus rentas. Decidió vender copias de sus obras directamente al público en lugar de editarlas a precios exorbitantes. La Iglesia se horrorizó ante esta prosperidad, porque se consideraba, digo, aceptable que un clérigo fuera compositor, pero no que tuviera novia o que vendiera sus partituras. Y en 1737, el arzobispo de Ferrara prohibió a Vivaldi la entrada en la ciudad. Allí debía dirigir una ópera. Vivaldi, los de Ferrara, ¿cuáles eran? Los de este, ¿no? Los de Ferrara. Los de este en Ferrara y en Mantua, donde había estado antes los Gonzaga. Pues Vivaldi tenía entonces 59 años. A partir de entonces, su reputación declinó. En 1740 el gusto veneciano había cambiado, su música había pasado de moda. Marchó a Viena esperando interesar al emperador de Austria en sus ideas musicales. Al final, viejo y enfermo, murió, no tan viejo, enfermo más bien, murió de una inflamación interna en 1741. Tenía 63 años, había gastado toda su fortuna y tuvo un sencillo funeral
similar al que tendría Mozart 50 años más tarde. Quiero decir que yo no estoy seguro de que se sepan dónde están los restos de Vivaldi. ¿A quién dedicar esto? Bueno, no está mal dedicárselo al bueno de Antonio Vivaldi. De todos modos hay que decir que Vivaldi tuvo mucha suerte, fue un tipo muy popular y un gran músico ciertamente, pero a mí me parece que está rodeado de músicos mucho más talentosos. Está rodeado. El barroco, según dicen, aparece con esta ópera de Monteverdi, que era un músico muy superior a Vivaldi. Me parece a mí un músico que a usted le va a gustar. No hay mucho que lo conocen. A usted le va a gustar. Monteverdi es bellísimo. Una música bellísima. Comienza el barroco, digamos, con Monteverdi, con la muerte de Bach. Hay una manera de describir el barroco que es como idea general y otra manera musical de describir el barroco que es más sencilla. Está el bajo continuo, la base armónica que aparecía durante toda la pieza, las formas musicales, bueno, eso. Después todos tenemos la sensación de que es un estilo sobrecargado también, como lo fue en la arquitectura. Es un poco lleno de adornos, pero se me dirá, y Bach también tenía adornos. Sí. Lo que pasa es que yo no sé si debe uno oponerse al barroco como concepto. Después de todo hay enormes admiradores del barroco y enormes cultores del barroco. Pero lo que por ahí no nos gusta a nosotros son los mediocres. Pobre Vivaldi, yo no quiero decir que era un músico mediocre, yo creo que era un gran músico. Pero vos lo escuchás y no te sorprende. Lo que hay es firuletes. Hay firuletes. Está bien, está muy bien escrito, es bello. Pero los otros, el Johann Sebastian por ahí dice, ¿cómo se le ocurrió? Uno puede escuchar una hora Vivaldi y nunca vas a decir cómo se le ocurrió. Uno puede decir, mira vos, qué lindo. Y lo que tiene de barroco no es rizar el rizo, no es la sorpresa del inesperado, del rizo y del rizo, sino el firulete siempre para el mismo lado. Siempre para el mismo lado. Pero igual a él, ya que era el hijo de un peluquero, y ya que atendía bien a las muchachas de los pedales, a él le vamos a dedicar esta charla. Pero también a las chicas, a Ana Giró, que lo quiso, a las chicas de los pedales, que a veces en los pasillos se mostraban para ver si llegaban en algún lugar, en un falsete, cantaban, eran bellas, merecen también un noviazgo. Vamos a... Sí, claro, porque vamos a escuchar a Vivaldi. Vamos a escuchar a Vivaldi. Tenemos aquí el Allegro del Concierto Grosso, que es en do mayor, creo. Está bien. Tiene pero fíjense, a ver que vamos a decir que lindo, pero es raro que nos sorprenda. Así que esto va por el conjunto de músicos de San Marcos, precisamente el lugar donde tocaba el peluquero, el papá de don Antonio Vivaldi. Así que incluso para los peluqueros de Venecia, que deben estar escuchando por internet, mientras barren los pelos de las peluquerías, ¿quién se va a ir a cortar el pelo a Venecia? ¿No? Imagínense. Pero llegan muchos argentinos que se van a cortar el pelo. Bueno, a los peluqueros de Venecia también, y ahí estamos escuchando este Allegro del Concierto Grosso, en do.